encontramos aquí junto a don José Antonio Riquelme Vergara, profesor del Colegio Politécnico Víctor Jara, quien, de acuerdo a su experiencia y los años que ha estado aquí en la localidad de Quiriquina, nos va a contar un poco acerca de la vida de Víctor Jara, sobre todo dónde nació. No se ha podido comprobar, hay dudas. Se dice que hay una casa aquí en Quiriquina en donde nació, pero no hay nada que lo pueda comprobar. Por lo tanto, aquí don José nos va a relatar cómo fue la historia de Víctor Jara. Don José Riquelme es profesor de la especialidad de agropecuaria aquí en el colegio, así que nos va a contar un poco de este gran personaje, cantautor, que nos ha dejado muy bien parados a nivel mundial. Exactamente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Riquelme y hace más de 30 años que estoy aquí. Entonces, pero tenía conocimiento de antes de Víctor Jara, por el conjunto Concumel, que fue fundador en el año 54. Entonces, Víctor Jara decía que nació aquí por alrededor de Quiriquina, pero nunca precisó el lugar. Claro, incluso hay una entrevista que sale en YouTube, me parece que fue en Perú, en donde manifiesta que él nació en una localidad que se llama La Quiriquina. Y aquí estamos en Quiriquina nosotros, pero Quiriquina es bastante amplio, no es un sector pequeño. Claro. Y entonces yo empecé a investigar y di con que él nació en Chillán Viejo, el día 28 de septiembre del año 1932. Y después de haber nacido, como los 2 o 3 meses, lo trajeron acá al sector de Quiriquina, al fondo de los Robles, porque ahí trabajaba el papá como inquilino. Víctor Jara nació en Chillán Viejo, Chillán según Viejo. lo que usted Sí. menciona. Y esa es la inquietud que tengo, pues, saber específicamente dónde nació y dónde se crió Víctor Jara. Ya, Víctor Jara es que comúnmente antes, cuando la persona estaba para tener guagua, la mujer siempre se iba a la casa de un familiar en un pueblo cercano, porque están más a mano las parteras. A veces no había hospitales cerca y por lo general la gente de campo sencilla se iban a tener las guaguas a las casas nomás, de algún familiar. Entonces esa fue la situación que pasó. Entonces él nació en Chillán Viejo de mano de una partera. Pero la madre de Víctor Jara, Se llamaba Amanda Martínez, ellos y junto a su padre, papá de Víctor Jara, ellos vivían acá en el fondo de los Robles. Trabajaban ahí. Mi papá era inquilino ahí del fondo. Ya. Entonces fue la señora a tener la guagua y después volvieron. Ah, ya. Volvieron como a los 2 meses. En el fondo de los Robles, ¿y de quién era el fondo? El fondo de los Robles era de la familia Sayarto. Señor. Sayarto, la raza. Ahí trabajaban ellos. Ya. ¿Eso aproximadamente cuánto kilómetros está aquí de Quiriquina? Bueno, en ese tiempo colindaba con el sector de Quiriquina, pero poquito. Ah, Porque el fondo era muy grande. Tenía como más de 8.000 cuadras. Tenía hasta inquilinos al fondo. ya. Después ya se fue vendiendo, se fue sacando. Entonces lo que sucedió fue que la madre, ya llegando a la hora de dar a luz, la llevaron a Chillán Viejo, Claro, de los familiares. a unos familiares. Y ahí estaba la partera en esa parte. Y ahí nació Víctor Jara, en Chillán Viejo entonces. Claro. ¿Y hay alguna manera de comprobar eso de que Yo nació? pienso que hay que dar una vuelta al archivo parroquial, porque antiguamente se acostumbraba que a los 20 días le ponían el agua, o sea, óleo, que esto era un acto católico. Entonces ahí nos anotaban. Vamos a tener que hacer esa... Pedir el libro de aquella época, el año 32, el mes de septiembre, y ahí buscar por la por apellido. los apellidos. Entonces, una vez que nació Víctor Jara en Chillán Viejo, ¿a los cuántos? Entre 2 a 3 meses lo trajeron. Lo trajeron de vuelta acá. Claro, a la casa que tenían ellos ahí en el campo. Ya. Y ahí se crió en el fondo de los Robles, pasó su niñez, escuchando a la mamá que cantaba, que era cantora.
era cantora y era rezadora, vestía angelitos cuando morían y cantaban. Tiene, o sea, en esa época de haber sido muy conocida. Sí, era conocida en el sector, que ella cantaba muy bien. Claro, Bueno, de ahí vendrá esa. la vena artística del hijo. Exactamente. Entonces, el caballero a poco andar murió. El papá de Víctor Jara debe haber muerto por ahí por el año, tenía 7 o 8 años, por ahí por el año 40. Entonces, cada vez que moría en un fondo, el dueño de casa, la viuda está obligada a entregar la Puebla, se llama Puebla, y irse del fondo, previa indemnización que le da el patrón, porque ya esa Puebla la pedía el tiro Otro inquilino. otra familia. Otra familia. Entonces ella hizo el viaje del fondo al pueblo de Quiriquina, en ese tiempo, pueblito chico de 4 o 5 casas, y en una casa, la más vieja, era posada. Se llamaba posada, donde uno llegaba en la noche, dejaba su caballo o la carreta guardada y le daban una fiesta y no dormía. No eran muy elegantes como hoteles, pero servían. Claro, cumplía su objetivo en esa Claro, época. sí. Como anécdota, hacía el caballero que los juegos contaba que tenían colchones de paja de choclo, de hoja de choclo, más la crujidera, la hoja. Pero eran calentitas. Bueno, eso es lo que buscaba la gente, un refugio. Y era barato, le tenían un caldo, comida así, para la persona y también comía para el caballo, los corrales. ¿Cuánto tiempo más o menos después de que la mamá de Víctor Jara, junto con su hijo, Víctor Jara en este caso, volvieron al fondo los roles? ¿Cuántos años después se habrán ido aproximadamente? Como a los 7 años. A los 7 años. A los 7 años llegó a Chillán, porque pasaron por aquí, por Quiriquina, alojaron un cable que había estado 2 días ya. Y de ahí siguieron viaje a Chillán, con la locomoción antes había un camión. Y esa era la micro del sector. Antes no existían los buses que hoy en día. Claro, y la dueña era la misma dueña de la posada, Cuando habla de la posada, ¿qué posada se refiere usted? donde alojó y tostar en la noche. Ya, pero aquí A una casa que está camino a la iglesia con corredor a la calle. hay una muy casa, antigua. hay una casa que incluso ha salido en algunos reportajes que, según la historia, algunos mencionan que ahí nació Víctor Jara, pero otros dicen que no. Usted me confirma que realmente Víctor Jara no nació aquí en Quiriquina. Pasó por aquí. Pasó por aquí. Claro. No, Y esa pero casa era una posada antiguamente. Claro. Era como una hotel, pero le hacían posada. Claro. Entonces ahí venía la gente de los fondos que viajaban a Chillán y alojaban aquí y seguían viajes temprano. Bueno. Ahí les tenían comida, otra cosa que no había. Claro, por supuesto. Es interesante la historia porque ayuda un poco a aclarar esta confusión que hay con el nacimiento del lugar del nacimiento de Víctor Jara, porque todos dicen que fue en Quiriquina, pero fue alrededor de Quiriquina. Alrededor, pero él no nació también ni alrededor, vino a vivir después de 2 meses alrededor porque se va a trabajar en el mundo, así que ¿Y ese punto existe todavía? no existe la cero. Son como 400 cuadras. Una vez conversé con el dueño, porque era muy amigo de mi hijo en ese tiempo, se llamaba Demetrio Peñar. Tuvo la suerte de conversar con Claro, Demetrio, se llama. Demetrio Peñar. Entonces, entre todo lo que conversamos, el departamento que es perfecto. Y le pregunté que a ver si había nacido acá el cantante Víctor Jara. Entonces él dijo de que sabía de que había una señora que cantaba, y el tío dijo que no había cantado un niño, pero no había nacido aquí. Había llegado chico. De 2 meses. No, pero no fue chico, no. Ah, ya. Porque a veces hay como dueños que están mucho en la vida de los 25, de 20 años conversaron. Conversamos. Él ni siquiera no ver nada. No era de su interés. Claro, no era de su interés. En ese tiempo, él, ¿cuándo iba a pensar que iba a tener tanta relevancia la historia de
en este caso del cantautor Víctor Jara. Pero lo único es que el papá de él trabajaba acá, entonces era inquilino, trabajador. Y él se acordaba, o en algún momento le mencionó que el nombre Jara estuvo ahí como que... El papá sí. Y después, pues, como el chico se fue al seminario católico, a 18 años y le dieron un católico hasta hoy. Entonces, de por ahí seguro que tuvo alguna idea, él, pero que él me haya dicho que eran amigos, que él tenía esa. Lo único que sabía que el papá trabajaba aquí, tenía un hijo con cierta habilidad en la música. Y hasta ahí duró la conversación. Oh, claro. Aunque se dice que Víctor Jara aprendió a tocar guitarra ¿cómo se llama? Cuando estuvo en Santiago, cuando ya una vez fue para Santiago. Seminario, en el seminario de los padres religionistas de San Bernardo. Ya. Yo soy un Quería trabajador de la música, para sacerdote. no soy un artista. Entonces, por contar con la película, El pueblo y el tiempo dirá si yo sé. y Yo con en este este momento soy un trabajador. Y un trabajador Bueno, es importante con conciencia muy que aclarar un parte poco de la clase esta trabajadora que historia. lucha Man. por construir una vida Yo mejor. admiro mucho la historia de Víctor Jara, lamentable también como murió, pero esta entrevista yo la he querido hacer, le doy las gracias por haber compartido su historia, su experiencia y en cierto modo aclarar esto de saber dónde nació Víctor Jara, porque como usted se dice en Quiliquina, hay un colegio, el Colegio Politécnico Víctor Jara, que lleva su nombre, pero está esa disyuntiva, esa división. Algunos dicen que nació aquí en Quiliquina, otros dicen que no, pero usted ya en cierto modo me confirma que efectivamente Víctor Jara no nació aquí en Quiliquina. Se avecindó rápidamente los niños, porque los papás estaban acá. Pero la explicación es esa, que todo es la costumbre de ir a tener la guagua a un lugar poblado porque había más atención. En casa familiar. Bueno, le agradezco por la entrevista. Esta es la ruta aquí, la N59, que parte desde Chillán y termina en Yungay. Incluso más allá termina la ruta N59. Y precisamente, claro, precisamente pasa por aquí, por Quiliquina. Y esta ruta tiene esa historia, la historia de que en algún momento tiene que haber pasado la familia de Víctor Jara por estos caminos. Y en ese tiempo este era el camino más concurrido del callejón de la iglesia, era oficial el camino Pancho. Claro. Por ejemplo, el barrio alto, esas cosas eran nombres. Y para cruzar el Diguín, ahí donde estaba, había un cajón. El río de Guillín. Claro, en ese año todavía no había puente. Había un cajón que era como una balsa. Que había alambres de acero por eso, a ambos lados bien agarrados. Entonces el cajón iba nadando y el balsero, digamos, lo llevaba y así trasladaba a la gente. Y varias veces en el invierno, cuando se cortaban los alambres, llevaba a la gente río abajo. Después hubo un puente de madera. Que ese estaba un poco más ubicado más El mismo está ahora. en Santa Isabel. Claro. Yo pasé por ahí por el 60, cuando estaba fondo de la madre plantado y yo le tenía miedo a ese puente porque sonaban mucho las tablas, eran de tablas y Para un solo vehículo. cocho, carreta. Carretera en ese tiempo. Claro. Bueno, hay harta historia que contar de esta ruta, la N59. Agradecerle nuevamente por haber compartido este relato a todos los seguidores de la En Ruta al Sur, porque así se llama la página de YouTube, del canal de YouTube.
y he querido compartir parte de esta historia, de este video, en donde lo he llamado en esta ocasión la ruta de Víctor Jara. Así que le agradezco al profesor José Riquelme por haber compartido esta entrevista. Gracias. Pero quiero agregar un poquito más. Ya cuando él quedó huérfano de padre, se fueron a Chillán. Volvieron a Chillán otra vez hacia Chillán Viejo. ¿Ya? Y ahí él empezó a recopilar canciones. Ya las tenía ya unos 9 años. Porque la mamá salía y cantaba por Lonquén y Chillán Viejo. Lonquén es un sector que está en el colinde de la comuna de San Nicolás y Ningüe. Y por ahí había mucho folclore. Ya. Y a mí me llamó la atención porque tengo familiares para allá. Y entonces le escuché una tonada a él y yo la había escuchado por allá. Entonces la asociaba yo y después cuando ya me revisé la historia y escuchaba, claro, que tiene que haberla aprendido. Bien bonita la tonada. Mira, tenía mi guitarra y la habría cantado. ¿Usted no se acuerda del nombre de la tonada? Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. La mata quedó llorando como yo me dio. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieren, no quieren decirla. Bien interesante. ¿Y esa canción usted la escuchó por el sector de Claro. Ningüe? Donde... Y la cantaba yo de Valenzuela. Ya. Era un cantautor de bien antiguo. Y me llamó la atención cuando la escuché cantar a Víctor Jara. Ya. Con el mismo aire, así acampado la canta. Miren qué interesante. Y después él se va a Santiago, llega a San Bernardo, en el seminario. Ya, profesor, le agradezco por su tiempo, por haberme dado este espacio Oye, bonito trabajo. y haber... También se podríamos hablar un día del nacimiento de Higgins. Ahí te muestro el reportaje. hay mucha historia con O'Higgins también. Incluso aquí muy cerca hay un monolito que recuerda en parte una transacción de un grupo de soldados con la liberación de la mamá, parece, que está aquí en Los Tilos. Sí. Que ese era el camino real, pues. Pasaba por 3 esquinas, usted va a Burle, 3 esquinas, sale el camino de Caracoles y sigue hasta ya enfocar en el Bao que hay. Bao se llama una parte baja, atravesar el Liguillín. Este camino no existía. Entonces la señora iba para su campo, que es Palpal, entre el Carmen y Pecún, por ahí hay un sector llamado Palpal. Hay una cuesta, una bajadita, está el fondo de la izquierda. Entonces ella iba para su fondo en esa época. Y la tomaron prisionera y ahí vino el canje de Sí, hay un monolito ahí donde se hizo, que recuerda ese momento donde se hizo un Y canje. que ahí está la alameda de árboles que Nada, la gente la ha tratado de mantener vivo. bueno, por lo que ven ustedes, hay harta historia que contar, así que es un tema que lo vamos a dejar pendiente Continuará para eso. la próxima. Y le agradezco por su tiempo, así que va a quedar pendiente y lo vamos a conversar en una próxima Ahí vamos a oportunidad. conversar desde el nacimiento de Higgins hasta cuando murió su padre, hasta los 20 años. Hay harto que contar entonces. Sí. Muchas gracias. Incluso para ir a la casa ahí, porque dicen que ese mueble que tengo yo, que conservé un mueble, Ya. un velador, él lo trajo de Inglaterra. Y lo hace. Entonces hay que ir a verlo, hay que ir a grabar ahí para... Y por ejemplo, un día fue el que estaba de secretario, el trader, y me dijo, pero esto hay que certificarlo. Bueno, y basta mirarlo, ¿no? Pero es que en ese tiempo no se conocían los bisagra, los quises, y este tiene quises. Claro. El mármol no tenía cómo cortarlo, porque está como cortado por serrucho. Hay que ir a verlo entonces. Muy amable, señor. ¿Listo? Muchas gracias.